Muy buenos días a todos. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla y del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos nos acompañen a la presentación del Índice de Impunidad Capítulo México. Me permito presentar a las personalidades que integran el Presidium: el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP. Doctor Juan Antonio Leclerc Ortega, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y director del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP. Licenciado Andrea Ambrogi Domínguez, presidente consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y presidente honorario del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP. Y el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenidos. En 2015, la Universidad de las Américas Puebla, preocupada por la generación de conocimiento y diálogo con organizaciones sociales en torno a los problemas de seguridad que enfrenta México, creó el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, el cual tiene por objeto desarrollar líneas de investigación sobre fenómenos sociales como la impunidad, seguridad, justicia, derechos humanos y cambios institucionales, para así generar recomendaciones que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia para reducir los niveles de impunidad y seguridad en México y el mundo. El trabajo entre la UDLAP y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla derivó en el diseño, desarrollo y publicación del Índice Global de Impunidad, por sus siglas conocido como IGI, y cuyos primeros resultados fueron presentados al público el 20 de abril de 2015. El IGI 2015 identifica en la impunidad un fenómeno que ha dañado profundamente la vida pública y la calidad de la democracia a nivel global. Es por ello que, continuando con este trabajo y entendiendo la importancia del análisis de este fenómeno a nivel local, estamos aquí el día de hoy para presentar el IGI-MEX y así entender la forma en que la impunidad se manifiesta a nivel nacional y en forma específica en cada una de las entidades del país. La creación del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, del IGI 2015 y ahora la presentación del Índice de Impunidad para México reiteran el compromiso de la UDLAP con la investigación de excelencia y con la necesidad de generar desde la academia nuevas soluciones a los graves problemas nacionales. Cedo el uso del micrófono al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla. Doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí, nuestros amigos de la prensa, otros invitados especiales que tenemos, particularmente porque el día de hoy es importante no solo para la universidad, sino en verdad lo creo para México. En abril comentamos que era importante pasar al mapa de México, no únicamente lo global, sino entender qué ocurría en México en términos de impunidad estado por estado. La única manera en que nuestro país podrá resolver los problemas que hoy son resultado de la impunidad, violencia, corrupción entre ellos, es si entiende concreta y totalmente por qué a nivel de entidad federativa se están dando las condiciones para la impunidad. Este estudio que hoy presentamos es la continuación del estudio global, muestra a nivel nacional y específicamente a nivel estatal cuáles son las situaciones de cada uno de los estados, las acciones que se deberían tomar y la forma como, si los gobernadores de los estados junto con la federación toman la decisión verdadera de resolver el problema de impunidad en México, tendrán como consecuencia que se va a resolver también el problema de violencia, el problema de corrupción que tan preocupados nos tiene a los mexicanos. Esta es la contribución de la universidad. Yo quiero agradecer tanto al licenciado Ambrogi por el apoyo que nos ha dado desde el Consejo Estatal de Seguridad y Justicia, como a mis colegas el haber trabajado con un grupo de investigadores, de estudiantes
que nos ha permitido tener este documento que hoy será puesto a la mano de todos ustedes. En esta presentación, de manera breve, les daremos una idea de los principales resultados. Y para ello voy a pedirle a mis colegas, que han sido los directores del proyecto, que nos expliquen tanto la metodología como la manera por la cual este documento, este modelo, nos da este concepto de impunidad tan claramente en una serie de variables que pueden ser actuadas por parte de los gobiernos para resolver el problema. Y le pido de arranque a mi colega Juan Antonio Leclerc que nos haga el favor de guiarnos en la primera parte del tour. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por asistir a esta presentación de nuestro trabajo. Les quiero comentar brevemente cuáles son las características del modelo a partir del cual estamos midiendo los niveles de impunidad. Como señalaba el doctor Derbez, en el caso del Índice Global de Impunidad, de los 59 casos que pudimos estudiar, dadas las complejidades de poder realizar comparaciones a nivel internacional, México quedaba en el lugar 58 de 59, con lo cual nos advertía que había condiciones generales y muy delicadas relacionadas con la extensión de la impunidad. Sin embargo, el resultado del índice global es un resultado que agrega el resultado a nivel nacional y no nos permite acercarnos a cómo se está manifestando en las 32 entidades del país. Esto es lo que buscamos ahora en el índice de impunidad para el caso mexicano. ¿Qué es lo que medimos? Al igual que hicimos en el índice global de impunidad, seguimos un enfoque que entiende a la impunidad de una forma más compleja que otros conceptos que han buscado medirla. Nosotros entendemos que hay una cadena de hechos que ocurre desde el momento en que se comete un acto delictivo hasta el momento que hay una sentencia, y en el transcurso de ese proceso hay una denuncia, hay una investigación, hay un juicio, y si somos capaces de identificar las partes más importantes de ese proceso y ver cuál es el desempeño de los componentes donde esto tiene lugar, podremos identificar dónde ocurre y dónde están las oportunidades para que tenga lugar la impunidad. Por lo mismo, nuestro modelo se enfocaba en el índice global en 3 subdimensiones. Nos interesaba medir qué ocurría en el sistema de justicia, qué ocurría en el sistema de seguridad pública y en el ámbito de la protección a los derechos humanos. Un total de 14 variables divididas en esas 3 dimensiones. Para el caso del índice mexicano, estamos retomando en esta primera edición solamente 2 de esas variables, el sistema de justicia, el sistema de seguridad, lo complementamos con la cifra negra o los delitos que no se denuncian por cada entidad. Para el caso de los derechos humanos sí enfrentamos un problema. Para poder medir en una forma comparada necesitamos información homogénea. Nosotros tomamos la información de los censos del INEGI que reportan los propios estados, es información que generan los propios estados en los censos, por lo tanto es una información que se puede comparar. Para el caso de los derechos humanos sí enfrentamos el problema de que los reportes que presentan las comisiones estatales de derechos humanos no generan la suficiente información para tener una radiografía más precisa de la forma en que impacta a nivel estatal cada uno de los componentes de los derechos humanos. Por lo tanto, en esta edición esa variable la estamos dejando suspendida momentáneamente y queremos trabajarla con especialistas y organizaciones de la sociedad civil para encontrar una metodología que nos permita superar el problema de la falta de información pública. Esto derivó en un total de 18 indicadores, en el caso del índice global eran 14, 4 de derechos humanos no están contemplados aquí, son 18 divididos fundamentalmente en el sistema de seguridad, en una componente de carácter estructural. Nos interesa entender cuáles son las capacidades institucionales, las capacidades instaladas de cada entidad, y una parte funcional, que nos preocupa cómo está operando realmente cada uno de estos sistemas, y transversalmente la cifra negra como una variable complementaria, porque en el caso mexicano sí es posible tener esta información, algo que no es sencillo para el caso internacional. ¿Cuáles son los resultados que encontramos? El primer tema que habría que destacar es que la variación entre los casos es realmente muy reducida en las entidades federativas. Encontramos niveles de impunidad generalizados, altos, pero también muy semejantes. Los estados se tienden a agrupar.
Por lo tanto, hacer una distinción muy precisa estadísticamente del nivel nos llevó a tratar de ordenarlos preferentemente en grupos por niveles de impunidad que comparten más o menos ciertas características, y dividimos el estudio en grupos de estados que coinciden en impunidad muy alta, alta, media y más baja con relación a los otros grupos. Más baja con relación a los otros grupos porque el promedio nacional de impunidad es muy alto. La posición de los estados, por lo tanto, está ubicada, y la van a ver ustedes, de acuerdo a estos grupos, y tenemos el caso específico de un caso que consideramos atípico porque la posición en la que se encuentra en el índice, dada la información que reporta y la situación particular que enfrentaba este estado, no tenemos certeza sobre los datos reportados, preferimos ponerle un asterisco y decir, aquí hay un caso atípico que es necesario considerar, que es el caso de Michoacán. Este es el mapa de la impunidad, mientras más naranja, mayores niveles de impunidad. Como pueden ver, el caso mexicano está marcado por altos y muy altos niveles de impunidad, lo cual nos señala que existen condiciones institucionales, funcionales en los sistemas de seguridad y justicia muy similares, problemáticas compartidas, que son las que explican la impunidad en México. ¿Cómo agrupamos los estados y cuáles son los resultados? Encontramos que únicamente 2 estados tienen un grado más bajo de impunidad. Nosotros partimos de una escala del 0 al 100, donde ubicamos a los estados. Los únicos estados que se encuentran aproximadamente en 50 o menos solo son 2, Campeche, Nayarit, seguidos por aquellos estados que no llegan al 60. Estamos hablando de 5 estados: San Luis Potosí, Distrito Federal, Sonora, Chihuahua, Chiapas, y arrancamos con los estados de alta impunidad, son los que están por encima ya de 65 y hasta 70. Pueden ustedes ver lo cercano que están cada uno de estos grupos de estados entre sí. Es un grupo muy amplio que abarca Guanajuato, Zacatecas, Colima. El promedio nacional 67.42, esto es, el promedio de impunidad nacional está en el último tercio de la escala del 0 al 100, lo cual es alto. Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa, Morelos. El grupo de muy alta impunidad son aquellos que superan los 70 puntos y hasta 76. Se encuentran Baja California Sur, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo. El caso de la impunidad típica es Michoacán, que quedaría alrededor del promedio. Sin embargo, las mismas declaraciones de autoridades estatales y federales en esos años, en 2013, que es la información del INEGI, nos señalaban advertencias sobre la veracidad de los datos, por lo cual decidimos limitarlo como caso atípico. Muchas gracias. Le paso la palabra a Gerardo. Bueno, los hallazgos generales que encontramos en el modelo son que la impunidad es muy alta y representa un fenómeno generalizado en México. Es decir, si tenemos, como bien dijo el doctor Leclerc, un promedio nacional de 67.42 puntos, hay casi 25 entidades que se mueven en una varianza de puntos de solamente 5 puntos hacia arriba o hacia abajo. Eso nos indica que la impunidad es generalizada en los estados del país. Algo que es muy importante, no podemos colocar, el 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es responsabilidad de los estados y ahí está el verdadero origen de la impunidad. Esto significa que la mayoría de los estados del país comparten grados de impunidad y problemas de seguridad y justicia. El índice, recordando lo que dijo el doctor Leclerc y el doctor Derbez, nosotros medimos el proceso de la impunidad, desde que se registra un delito o desde que no se denuncia, que es la cifra negra, hasta que pueda haber una sentencia condenatoria o favorable al inculpado. También es que lo que encontramos es el principal problema de la impunidad a nivel estatal es de la estructura de los poderes judiciales. Los poderes judiciales en los estados no tienen las capacidades suficientes, capital humano, infraestructura para atender la enorme demanda de delitos que se cometen día a día en los estados. Y lo que encontramos también es que del lado de la funcionalidad de las policías estatales es ahí donde está el otro gran problema en los estados. Nosotros decimos, ya no se necesitan más policías,
Se ha invertido muchísimo en las capacidades de los sistemas de seguridad. El problema es que no están funcionando bien y los eslabones entre el sistema de justicia y de seguridad es ahí donde está empezando a darse el fenómeno de la impunidad. Entonces, hay diferentes estudios que empiezan a corroborar que es la impunidad el principal problema que vive el país. Y cuando tenemos que hay estados donde sus sistemas de seguridad no funcionan bien y las capacidades instaladas de los poderes judiciales tampoco dan para atender un número alto de delitos denunciados, es que se van a dar fenómenos de violencia e inseguridad. Es decir, si en el país, como hemos visto, han aumentado los niveles de inseguridad por culpa de la delincuencia organizada, pero también se han rezagado las instituciones de seguridad y de justicia para atender una nueva dinámica poblacional de delitos de violencia en nuevas ciudades, es que se están dando y se van a incrementar de manera natural los índices de impunidad. Otra correlación que sí encontramos muy clara es que en 8 estados de la República, donde desde el 1 de diciembre del 2006 iniciaron operativos conjuntos entre la Federación y los estados para combatir a la delincuencia organizada, en 7 de 8 de esos estados los índices de impunidad son muy altos o altos. Es decir, si el fenómeno de la delincuencia organizada desató mayores niveles de violencia, de delitos cometidos, las estructuras fueron rebasadas y es por eso que estos estados están sufriendo de altos niveles de inseguridad. El único caso atípico es Chihuahua, que se encuentra en impunidad media, no baja, pero Chihuahua ha invertido en capacidades y funcionamiento de sus estructuras de seguridad y justicia. Entonces, la fortaleza, como bien dice el doctor Derbez, del IGI es eso. Le estamos dando la información a cada estado de cuáles son los problemas que tienen en sus capacidades y funcionamiento de su sistema de seguridad, justicia e inclusive del sistema penitenciario. Aquí les dejamos también una gráfica de dispersión en donde ustedes pueden ver por dimensión del índice cuál es el estado que se encuentra con menores índices de impunidad y cuál es el mayor y cuál es la media. Quisiera destacar que vean que la media a nivel nacional por cada una de estas dimensiones sigue siendo muy alto, ¿no? Entonces, veremos cómo el caso del Estado de México tiene un severo problema de la estructura y función, de la estructura del sistema de justicia. Tiene aproximadamente un juez y magistrado por cada 100,000 habitantes para tener una enorme cantidad de delitos que se cometen día a día en este estado. Morelos, por ejemplo, estamos viendo que el funcionamiento de su sistema de seguridad en el 2013 es terriblemente malo, no está funcionando bien las policías en Morelos. Quisiera que vean el tema de la cifra negra, es muy alta la cifra negra a nivel nacional. Ronda entre el 87.2 al 96.5. Este sí es un porcentaje de delitos que no son denunciados. Esto es a través de la encuesta del INEGI. Y yo la dejo aquí. Muchas gracias. Yo quisiera decir algo que es importante. Bueno, ¿tú le mueves o yo le muevo? ¿Sí? Tú sabes moverle esa cosa. Cuando nos hacen la pregunta, ¿para qué puede servir esto? Pues puede servir para definir política pública y es clarísimo lo que tienen que hacer los estados. Es muy claro aquí que si resuelven muchos de estos detalles van a resolver la impunidad y si resuelven impunidad van a resolver violencia, van a resolver corrupción. ¿Más leyes? No, no se necesitan más leyes. Lo que se necesita es estructuras que puedan poner en práctica, llevar a cabo lo que esas leyes dictan. Y en México estamos discutiendo leyes, no estamos discutiendo acciones. Y lo que tenemos que discutir ya son acciones. Este índice nos permite verlo. Y para darles un ejemplo más o menos sencillo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los estados que tienen el peor nivel en cuanto a agencias del Ministerio Público por 100,000 habitantes se dedicaran a invertir en esas actividades? Se dedicaran a desarrollar lo que son ministerios públicos requeridos. Pues lo que ocurriría es que bajaría la impunidad.
lo que ocurriría es que tendríamos los ciudadanos mayores sitios a los cuales podemos ir a hacer denuncia, mejores sitios a los cuales podemos ir a hacer denuncia. Eso es política pública necesaria, es pragmática, es práctica, no está alegando si existe o no existe corrupción, etcétera, en el Estado. Todo lo que estamos diciendo es, señores, si ustedes son el gobernador del Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Yucatán, que han quedado en los niveles más bajos del número de agencias del Ministerio Público por 100,000 habitantes, inviertan en eso, hagan la inversión en ir subiendo por lo menos el número que tienen al promedio nacional, y si llegamos al promedio nacional de 3.2 va a estar mejor su sistema de denuncia. Los ciudadanos tendrán mayor posibilidad de hacer la denuncia y eso ayudará a bajar la cifra negra y eso ayudará también a que se inicien procesos de resolución de casos de delito. Acuérdense que aquí no estamos hablando de delitos únicamente asesinatos, secuestros, también robo y una otra cantidad de delitos que se nos dan a los ciudadanos. Pero si no puedo denunciarlo, si no tengo un sitio, si no lo encuentro porque está muy fuera de mi área geográfica, pues entonces no denuncio. Y si no denuncio, propicio la impunidad. Pero no porque no quiera denunciar, sino porque no tengo dónde, no lo encuentro, no hay forma de hacerlo. Señores, ¿quieren mejorar eso? Hagan inversión en ministerios públicos. Siguiente, por favor. Jueces y magistrados, promedio de las entidades 3.5. Recuerden que el promedio nacional, corrígeme, 16 a nivel internacional. A nivel internacional, la media son 16 jueces por 100,000 habitantes. En México, el promedio de los estados son 3.5. Ahí estamos mal, ya por definición. Pero si agarramos una serie de estados, como Puebla, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Nuevo León, vamos a encontrar que lo que se requiere ahí es simplemente mayor cantidad de jueces y magistrados, que se requiere ampliar el número para que no estén abrumados con la cantidad de casos que les caen. Política pública práctica de llevar a cabo. Alguien me preguntaba hace un momento, pero corrupción es que no sabemos si el juez es o no corrupto, lo que sabemos es que está abrumado por la cantidad de casos que le caen. Denle la posibilidad de tener una mejor manera de hacer el juicio y ahí vamos a ir descubriendo quién sí es corrupto y quién no es corrupto. Ese es el tipo de política que vemos. Siguiente, por favor. La vida no vale nada en nuestro país, no se castiga el homicidio. Promedio nacional de castigo 27.5%. Peor desempeño, Michoacán, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tamaulipas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar cómo vamos mejorando, por lo tanto, el porcentaje de encarcelados por homicidio, homicidios por averiguaciones, para ir mejorando la funcionalidad del sistema. Siguiente, por favor. Quien la hace no la paga. Promedio nacional 10.3 de encarcelados por robo o robo en averiguaciones previos. Aquí están los estados con la menor cantidad. Si ustedes se han ido fijando en las gráficas, no son los mismos estados en todas las categorías, precisamente porque hemos logrado hacer una radiografía muy precisa que nos va a permitir llegar y decir en cada estado, esto es lo que tienes que hacer primero y después se te irán dando soluciones. Pero no trates medidas generales. Ningún estado es igual al otro, todos tienen sus peculiaridades y las tenemos aquí definidas. Esa es la riqueza de este documento que ustedes van a encontrar, que se van a poder ir estado por estado viendo lo que ocurre. Van a encontrar un solo asunto aquí que ha cambiado en los últimos días. Nosotros todavía tenemos clasificado como Distrito Federal a lo que hoy es el Estado Ciudad de México. Pero bueno, no estábamos seguros cuándo se iba a aprobar. Siguiente, por favor. Las cárceles están llenas de personas que esperan sentencia, 58.41%, y aquí están las peores que tenemos. Y así, siguiente, lo van ustedes a ir viendo. Van a ir viendo que podemos sacar algo que sería como esta recomendación general y que le voy a permitir, por favor, o más bien pedir a mis colegas que sean ellos quienes la manejen, pero en el 2015 se eligieron 9 gobernadores, en el 2016 se van a elegir 13, Colima incluido. Si tenemos esta situación, hay una gran oportunidad de gente que llega y que dice, yo no tengo vela en el entierro, pero lo que sí tengo es vela en el entierro de aquí en adelante. Tengo que pensar cómo hago las cosas de aquí en adelante. Y lo que le estamos permitiendo con esto es a los nuevos gobernadores decir, si en verdad quieres bajar la impunidad y con esto reducir los índices de violencia, de corrupción en tu estado, aquí están las medidas que tienes que tomar.
Y nadie te va a decir que es tu culpa lo que hoy encuentras, porque estás llegando al Estado. Pero sí te vamos a decir todos los ciudadanos que de aquí en adelante sí es tu culpa y que tienes un instrumento que los anteriores gobernadores no tenían, que es este índice de impunidad de México, que te permite saber lo que tienes que hacer. Porque también hay que ser justos. Si no tenían información cuantitativa los anteriores gobernadores, no era posible que tomaran decisiones correctas en estas áreas. Hoy ya no existe esa excusa porque este índice nos permite definirlo. ¿Terminas tú, Juan? Y, bueno, retomando lo que menciona el rector, el índice está enfocado justamente a ayudar a las entidades federativas a identificar dónde tienen oportunidades, dónde pueden maximizar sus oportunidades de cambio institucional y sobre todo también tomar decisiones cuando los recursos son escasos y hay que saber invertir correctamente donde las decisiones tienen un mayor impacto en el diseño de políticas de seguridad pública. La que sigue, por favor. Es difícil tener perdón, una serie de recomendaciones generales considerando que el índice se enfoca estado por estado. Sin embargo, hay una serie de temas que sí son generales y que valdría la pena destacar. Primero, no es suficiente con discutir el tema del mando único, esa es una discusión muy importante, sin duda alguna a nivel nacional, pero lo que queda claro a nivel estatal es que es indispensable avanzar en la profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local. No solamente coordinación y quién tiene el mando, sino qué tan profesionales son para realizar su labor. Ese es otro de los debates. Después, se debe garantizar la autonomía y mejorar las capacidades de las instituciones de justicia y también de las comisiones estatales de los derechos humanos. Es una situación común en todas las entidades donde se debería garantizar este proceso. Tercero, es urgente evaluar las capacidades y funcionamiento del sistema penitenciario. Es una realidad dramática a nivel nacional, pero cada vez más marcado también a nivel estatal. Cuarto, se deben mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional entre tipos de autoridades y órdenes de gobierno. La coordinación es cada vez más compleja ante las complejidades mismas de las redes criminales y los problemas de seguridad. Algo que nos parece fundamental, hay que avanzar en el desarrollo de sistemas de evaluación más efectivos para los sistemas de justicia, seguridad y protección a los derechos humanos. Regresando al tema del mando único o a la discusión, por ejemplo, del nuevo modelo de sistema penal, nos parece muy importante que estas discusiones se estén poniendo en marcha, que se cambien los mecanismos de coordinación, pero tienen que estar acompañados de sistemas de evaluación permanente, tanto de la forma como se implementan las decisiones, como se gestionan las decisiones, pero también sobre el impacto que tienen las reformas con relación a los objetivos que se plantean en primera instancia. Es fundamental vincular sistemas de evaluación a los sistemas de justicia, seguridad y la protección de los derechos humanos. Finalmente, sin gobierno abierto y acceso a la información, no es posible combatir la impunidad. Eso es algo que también a nivel estatal se debe seguir fortaleciendo. ¿La que sigue? André, por favor. Le pasamos la palabra a nuestro presidente honorario porque es el que va a determinar hacia dónde vamos. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, después de este diagnóstico que se hizo con absoluto rigor científico y metodológico, yo creo que podemos concluir que la enfermedad de México es la impunidad y los síntomas son la violencia, la inseguridad, la corrupción, que pueden o no manifestarse en un estado o en otro, pero que desafortunadamente todos los estados tienen enfermedad. La enfermedad de la impunidad está presente en todos los estados del país. Ahora, yo quisiera referirme al primer eslabón de la cadena de impunidad, que es la cifra negra, esto es, los delitos que no se denuncian, y en donde los ciudadanos jugamos un papel fundamental, porque si nosotros queremos sumarnos a la lucha en contra de la impunidad, tenemos que denunciar. Lo que el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia ha determinado es que no están dadas las condiciones para que los ciudadanos podamos denunciar. Hay una labor que todavía tiene que hacer la autoridad. ¿Por qué? Porque en la propia encuesta del INVIPE, la que realiza el INEGI año con año, se señala que en el 63% de los casos en que no se denunció, la gente manifestó que no lo hizo por causas atribuibles a la autoridad, o porque es una pérdida de tiempo, o porque no pasa nada con la denuncia, o inclusive porque no tiene confianza en sus autoridades. Para trabajar en este aspecto y proponiendo algo que la autoridad puede hacer,
es determinar el número óptimo de ministerios públicos que debe haber por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué? Porque necesitamos acercarle la justicia al ciudadano, y una manera de hacerlo es que pueda hacer su denuncia de forma rápida, de forma eficiente, y para recuperar la confianza del ciudadano, proponemos que las agencias del Ministerio Público en todo el país tengan cámaras, que sea videograbada esa interacción que hay entre el ciudadano y la autoridad, para que podamos tener la certeza y podamos documentar que el servicio es de calidad, que el servicio es transparente y que no hay actos de corrupción. La segunda propuesta que hacemos desde el centro es que toda la información que presentamos o que el ciudadano presenta en una denuncia no se quede en un cajón, no solo forme parte del expediente y entre al proceso judicial. Esa información es valiosísima, debe clasificarse, debe meterse a una base de datos y debe de presentársele a las áreas de seguridad pública. La actividad de las áreas de seguridad pública debe estar normada, debe tomar en consideración toda esa información que nosotros estamos dando de manera precisa a la autoridad. Hoy en día, solo en algunos casos, se da esta comunicación entre las áreas de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública. Lo que nosotros proponemos es que no sea discrecional esa colaboración, que exista un proceso perfectamente regulado y que sea obligatorio para que toda la información que capta la Procuraduría se clasifique, sirva para hacer inteligencia estratégica y que las áreas de seguridad pública la deban observar. Eso no está sucediendo, nosotros proponemos que se haga de inmediato. Y por último, estamos proponiendo que dejemos de medir en el país la incidencia delictiva con únicamente el número de denuncias que se presentan por estado. Tenemos, porque no es una muestra representativa, abajo tenemos un cuadro en donde dice las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto es las averiguaciones previas, las denuncias que se presentan en los estados, y en el siguiente renglón tenemos lo que los ciudadanos manifestamos a través de la encuesta del INVIPE de casos de delitos que nos han sucedido. Y ahí viene la enorme diferencia que hay entre una realidad y otra. Mientras para las autoridades solamente, por ejemplo, en el último año tenemos 1,5 millones de denuncias, en el INVIPE los ciudadanos señalamos que ha habido más de 33 millones de delitos, que hemos sido víctimas de más de 33 millones de delitos. Una realidad 21 veces mayor. ¿Qué proponemos? Que para medir la incidencia delictiva se utilice el índice de victimización que la propia INVIPE genera, que es altamente confiable, que es imparcial, y que eso sea lo que señale si un estado es seguro o es inseguro. No el número de denuncias, porque estamos generando una situación anómala y podría atreverme a decir que hasta perversa, porque aquel estado que más denuncias recibe, que su población confía más en sus autoridades, termina siendo calificado en tema de seguridad pública como más inseguro, y esto no necesariamente es así. Lo que tenemos que premiar, lo que tenemos que buscar y lo que debemos impulsar en cada estado, en cada gobierno estatal, es que se incentive la denuncia, que se cree una cultura de la denuncia, y esto no lo vamos a lograr si a mayor número de denuncias que reporta ese estado, lo clasificamos como más inseguro. Por último, quiero agradecerle al doctor Derbez la oportunidad de presidir el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, es un honor y se lo agradezco mucho. Buen día. Muchísimas gracias, licenciado Andrea Ambrogi. Y bueno, ahora dejamos el espacio abierto para que ustedes hagan las preguntas que deseen formular. La mecánica será la siguiente: nos estarán apoyando Paulina e Isaac con los micrófonos. Y bueno, solicitamos a ustedes que las personas que quieran realizar una pregunta levantan la mano, nos dicen su nombre y del medio al que representan, si son tan amables. Ahí del lado izquierdo. Diana Lastiri, del periódico Reforma. Me gustaría saber, si no existen estos cambios estructurales que están ustedes proponiendo, ¿cuál será la tendencia para el siguiente conteo? ¿Va a aumentar este índice de impunidad o qué es lo que observan?
Si usted observa, si me permiten regresar a la… no, donde estaban las tablas de Envipe. Sí, la última, síguele, ahí. Si usted ve esta tabla, ¿sí? Esta tabla le dice algo que es bien interesante. Lo que le dice a usted es que en la medida en que la gente está perdiendo la confianza y no hace ningún tipo de denuncia, las denuncias, los casos que ocurren en el sistema van disminuyendo, mientras que los casos que están ocurriendo van aumentando. Si estas dos líneas continúan en esa dirección, lo que usted va a tener un sistema con mayor impunidad, va a tener un sistema que conduce a la violencia, va a tener un sistema que conduce a la corrupción en todos los estados. Tenemos que revertir esto, tenemos que revertir esta situación en la cual lo que denuncio cada vez es menor en proporción a lo que ocurre. Para que yo pueda hacer eso, tengo que tomar las medidas que mencionamos. Tiene usted que crearme una serie de estructura en la que yo pueda denunciar y saber, primero, que no pierdo mi tiempo. Esto es importante, porque la gente piensa generalmente que es por miedo. Yo no voy a denunciar por miedo, pero resulta que como el 60% de los casos es que no voy a denunciar porque me da flojera el tiempo que pierdo y el que de todos modos no ocurre nada. Esa es una base fundamental que no está definiendo ni corrupción, ni tampoco le está definiendo a usted que la gente sea necesariamente corrupta. Lo que le está diciendo es, no me da las facilidades, no hago la denuncia y entonces empiezo a tener esta situación. Si esto sigue, empeoramos. Allá al fondo, donde están las cámaras. Gracias, buenos días. Juan Rivas de Uno TV. Solamente ayer la PGR informaba que el 90% de sus ministerios públicos y empleados están ya capacitados para la entrada del nuevo sistema de justicia penal y nos decían que también en cada estado pues hay un avance significativo. Preguntarles si con este índice, ¿cuál sería el diagnóstico al día de hoy? Es decir, según entiendo, pese a que todo el mundo estuviera ya capacitado y listo para el nuevo sistema, pues entiendo que quedaría rebasado, ¿o cuál sería el diagnóstico de ustedes como tal? Gracias. Bueno, es importante decir que el año base de estudios, el 2013, todavía el promedio de implementación del nuevo sistema de justicia penal y la profesionalización de policías estatales, federales, peritos, comisiones de derechos humanos, todavía no avanzaba. En cada capítulo ustedes van a ver, utilizamos información de una organización colega a nosotros al CECIG, que es México Evalúa, y también el SIDAC, y ellos ya nos dicen cuál fue el nivel de avances registrados al 2013. Nosotros sí creemos que el nuevo sistema de justicia penal puede reducir el número de casos de denuncias, de delitos que se desasolven, que ya no lleguen al sistema de justicia, que también con las nuevas medidas de justicia alternativa puedan también despresurizar al sistema de seguridad y de justicia. Sin embargo, cuando vemos los estudios que sacan también organizaciones internacionales, otros think tanks aquí en México, vemos que los niveles de profesionalización que reporta el secretariado técnico que implementa el nuevo sistema de justicia penal no son los deseables, ¿no? Entonces, también se corre el riesgo de que si los policías no cumplen bien con la protección de la cadena de custodia de la zona que se cometió algún delito, también eso puede generar más impunidad si no están debidamente preparados. Los próximos índices podremos ver si hay una correlación clara entre la implementación del nuevo sistema y la profesionalización de todos los servidores públicos involucrados en el nuevo sistema, ¿no? Hola, soy Claudia Solera de Excelsior y nada más me gustaría si pueden profundizar por qué se sacó el tema de los derechos humanos en esta encuesta y si tenemos como algún termómetro de cómo está la situación, o sea, por qué ni siquiera se pueden meter, qué está pasando ahí. Gracias. Okay, ese es un tema para nosotros muy importante. Déjame señalarte algo, dentro de nuestro modelo
general consideramos que la variable de los derechos humanos es central. En el caso del índice global incorporamos 4 indicadores: ejecución extrajudicial, tortura, desaparición y presos políticos. Esto fue posible porque tomamos la información no de la Oficina para Drogas y Delito de Naciones Unidas, que es el resto del índice, sino de un observatorio de Sigranelli y Richards, que establecen una metodología desde la década del 80 combinando diversas fuentes, pero te permite agregar el dato nacional agregado. Eso facilitó para la comparación entre países. Cuando nosotros empezamos a revisar las recomendaciones de cada una de las comisiones estatales, empezamos a identificar que hay vacíos muy importantes y que afectan la calificación de casos. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas y Guerrero encontrábamos 0 recomendaciones por tortura. Entonces, automáticamente hay algo, la misma cara que hiciste tú es la que nosotros hicimos, hay algo que no cuadra. Es algo muy parecido a lo que señalaba Andrea, una cosa es tratar de identificar cuál es el nivel de impunidad de los estados con los límites que puede tener el modelo estadístico, y otra es generar una distorsión castigándolos porque resulta que sí reportan. En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, encontramos que hay muchas recomendaciones y hay mucha información. Entonces, esto nos alteraba totalmente el modelo y resultaba que el Distrito Federal era el peor evaluado porque sí las comisiones estatales están reportando el fenómeno, mientras los otros no. No consideramos que en este momento esa variable la podíamos integrar por los vacíos de información. De la misma manera, en el índice global es muy complicado porque los estados, naciones, no tienden a reportar las violaciones a derechos humanos porque se reportan a sí mismos. A nivel estatal estamos encontrando el mismo problema. Hay vacíos en la generación y reporte de la información muy importantes, y lo que queremos hacer para el siguiente número es trabajar con organizaciones expertos para construir un indicador un poco más robusto que nos permita integrar información de varias fuentes. En este momento sí, no fue posible buscando homologar los criterios de información por esas distorsiones tan graves y en casos tan dramáticos donde todo mundo presuponemos que están ocurriendo ese tipo de cosas. Hola, buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Radio Centro. ¿Se tiene algún estimado de cuántas pérdidas económicas genera la impunidad en nuestro país? No lo estimamos en este caso. La única estimación que yo conozco de diferentes fuentes como el Banco Mundial, etcétera, no es sobre impunidad, es sobre corrupción, que al final es un resultado de, y sobre inseguridad, que también es un resultado de. En pocas palabras, impunidad es la fuente que produce corrupción, es la fuente que produce violencia, inseguridad. Los estudios que hay de estos dos temas específicos dicen que alrededor del 13% del Producto Interno Bruto, sumado los dos, es el costo que tiene para la sociedad mexicana el que se den corrupción e inseguridad. Eso yo le diría a ustedes un buen aproximación. Lo que le está diciendo ahí tranquilamente es, porque existe la impunidad, se genera corrupción, se genera inseguridad. La suma de estos dos es aproximadamente el 13% del Producto Interno Bruto de México. Es altísimo, ¿sí? Nuestro producto en términos en dólares, ¿sí? Ya usted después me dice qué tipo de cambio le gusta, pero en dólares vale a nivel estimado hoy $1.100.000.000.000 de dólares. 13% de eso, 130.000 millones de dólares es lo que le cuesta a nuestra nación el hecho de que haya impunidad. ¿Producto de qué? De la corrupción que se genera y de la inseguridad que se genera. Si pudiéramos acumular todo lo demás, que no tenemos datos económicos para el resto, seguramente usted está hablando de una cantidad obviamente superior al 13% del PIB. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bien, pues con esto damos por terminada esta conferencia. Les recordamos que el reporte completo y toda la información del IGIMEX la podrán encontrar en www.udlab.mx, repito, www.udlab.mx. Y bueno, invitamos a nuestro presidium a permanecer en el escenario para
sacar una foto para la prensa. Asimismo, les informamos que a la salida recibirán cada uno de ustedes un kit con información que contiene el volumen completo del IGIMEX, así como una síntesis de los principales hallazgos del mismo. Así que si gustan